desarrollo de un enfoque de derechos que replantee las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado y que cree espacios reales de participación, gobernanza y cohesión con los pueblos indígenas y de autorregulación y autogobierno indígena. De acuerdo con su trayectoria y con los grandes aportes, el doctor Steinhagen se constituye en paradigma para nosotros en la reflexión sobre los derechos humanos en los pueblos indígenas. Sin más preámbulos, doctor Rodolfo, le doy una cordial bienvenida. Muy buenas noches. Es un verdadero placer para mí estar presente el día de hoy en este evento tan importante que organiza Claxo, la UNESCO. Y le comentaba yo a la profesora Sara que justamente me tocó ser partícipe de la primera reunión oficial de Claxo hace casi 50 años. Parece que es ayer, pero ahí estábamos en Argentina cuando surgió la idea de formar esta gran organización que ha demostrado su importancia, como sabemos, para las ciencias sociales, no solo en América Latina, sino también a nivel mundial. Y por eso, una vez más, en nuestro tiempo actual, como tantas veces en otras épocas, tenemos que decir que las ciencias sociales parecen estar en crisis. En América Latina marcamos la década de los 50 del siglo pasado como el inicio de las ciencias sociales positivistas, la creación y ampliación de centros de enseñanza e investigación, el apoyo de fundaciones y la apertura de presupuestos institucionales. Nuestros interlocutores preferidos eran los gobiernos, que solicitaban solícitos nuestros consejos. Comenzábamos a doctorarnos en el extranjero y volvíamos con las últimas modas y aportaciones provenientes de otras latitudes. Luego vinieron los golpes militares, institucionales, golpes bajos, por supuesto, de los 60s y 70s, y los científicos sociales se desparramaron en el exilio como semillas por el viento, para ser recogidos en algunos lugares acogedores en Europa, América del Norte y también aquí en México. Claxo y Flaxo era el binomio que izábamos en nuestras banderas. Todavía me tocó promover la buena nueva desde la UNESCO a fines de los 70. Después del pinochetazo en Chile, Flaxo se regionalizó de verdad. Y en Flaxo se instaló un programa para el rescate y la colocación de científicos sociales en lugares seguros. Algunas fundaciones ayudaron en la creación de asociaciones privadas que pudieron resistir a los embates de gobiernos ciegos e ignorantes, tales como el CEBRAC en Brasil y el Instituto Vitela en Argentina. Durante la ola de la democratización post-80s, fue restablecida la legitimación institucional de las ciencias sociales, pero esta coincidió con la marcha triunfante del neoliberalismo y la adoración del mercado por encima de todas las cosas, que tampoco fue la primera vez. Recordemos la adoración del becerro de oro hace apenas unos 5.000 años atrás. Muy pronto, las ciencias sociales aprendieron que tenían que seguir las reglas y los procesos del mercado, fuera del cual carecían de valor propio. Esta nueva deflación de las ciencias sociales se agudizó a partir de la reciente crisis cíclica del capitalismo mundial, que de nueva cuenta viene a golpear las instituciones académicas y de investigación independiente. Los mercados de trabajo se desploman una vez más y se encuentra en entredicho el quehacer profesional de muchas de nuestras disciplinas. Al mismo tiempo, las ciencias sociales se tornan más autorreflexivas y cuestionan, como lo han hecho en otras ocasiones, sus presupuestos, no los financieros, sino los intelectuales,
así como los paradigmas que los habían guiado durante algunas décadas. Claxo se constituyó hace casi medio siglo como un instrumento para la integración latinoamericana, siguiendo una larga y respetable tradición en las ciencias sociales en América Latina, que consiste en pensar la región como un todo y proponer interpretaciones macro en campos tan diversos como la historia, la economía, la cultura, la política, la sociología. Esto comenzó con los llamados pensadores hacia fines del siglo XIX y principios del XX, quienes elaboraron sugestivos ensayos sobre la identidad latinoamericana frente al pasado colonial europeo o ante las pretensiones hegemónicas de la América anglosajona, así como también en torno a la diversidad interna de la región. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, las nuevas instituciones internacionales procedieron a dividir al mundo en conjuntos regionales y así se fue cristalizando el concepto de América Latina como unidad de análisis y bloque político. El voto latinoamericano en la ONU, en la OEA, y ahora, como lo vimos el día de ayer, el voto latinoamericano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y espacio de políticas financieras y públicas, lo cual no tardó en reflejarse en las actividades de las ciencias sociales, que se dedicaron a pensar y a discursar la América Latina. Podemos preguntarnos si las ciencias sociales siguen pensando América Latina, que desde luego es diferente de pensar en América Latina. ¿Han repensado la región o se han olvidado de ella como tal? Las grandes interpretaciones ahora han perdido su atractivo, desde que el postmodernismo se adueñó de las ciencias sociales y se apoderó también de numerosos científicos sociales. Los megarrelatos ya no están de moda. Sin embargo, se han hecho algunos intentos en los últimos años. Por ejemplo, el politólogo Manuel Antonio Garretón de Chile advierte, y cito, que hay que distinguir entre las transformaciones reales a nivel estructural, cultural y de la subjetividad individual y colectiva y las ideologías que acompañan estas transformaciones. Como consecuencia, dice Garretón, tienden a predominar como nuevos actores sociales básicos los públicos, no estructurales, vinculados al consumo, y los actores identitarios ligados a factores adscriptivos más que electivos y a intereses particulares más que universales. Esta circunstancia modifica la concepción clásica de lo que es ciudadanía, acompañada de nuevos modelos de inclusión-exclusión antes desconocidos en nuestros países. Por ello, ya no puede reducirse la idea de espacio cultural latinoamericano a asegurar la identidad y la presencia de la región en el mundo a través de sus lenguas o de sus manifestaciones culturales. El proceso de reconstrucción de la polis a nivel nacional y estatal y de construcción de un sistema continental incluye dimensiones económicas y políticas fundamentales, pero no puede prescindir tampoco de una dimensión cultural que está presente en todas las esferas. Ya Néstor García Canclini, que también ha platicado, dado su charla en este congreso, ha llamado la atención a lo que llama la heterogeneidad multitemporal de las culturas latinoamericanas. La globalización, que García Canclini describe como un objeto cultural no identificado, ha transformado a las sociedades latinoamericanas en las últimas décadas, pero también ha requerido de nuevos enfoques analíticos, entre los que destacan la hibridización y el multiculturalismo. Por su parte, Francisco Huelfos, del Brasil, a finales del siglo pasado, ya hace algunos años, nos advierte que si los latinoamericanos no están preparados para ver lo que se viene por ahí, podrían ver convertidas en chatarra no solo muchas de sus máquinas e industrias, sino también algunas de sus ciudades, tal vez regiones e incluso países enteros. Juicio devastador, sin duda, pero fundamental,
porque según Weford, la modernización ha sufrido un estancamiento en los planos social y económico que afecta en algunos casos la posibilidad misma de supervivencia de las sociedades nacionales. El juicio de Weford es contundente. Lo que vemos, dice Francisco, se parece más al desmoronamiento de una civilización que al anuncio de una nueva era. Frente a las estructuras determinantes y determinadoras, surgieron los nuevos actores colectivos. Ante el patriarcado real y simbólico, se afirmó la identidad de género, feminista y femenina. En contraste con las estructuras de la producción, fueron destacadas las redes de la información y los hábitos de consumo. La defensa de las libertades fundamentales desbancó la función social de los grupos organizados y la pasión por la nación fue relegada, mientras que las diversas identidades multiculturales, comunidades en construcción, llegaron a ocupar el escenario. La gran diversidad interna de los países latinoamericanos no puede entenderse solamente como resultado de una historia colonial, de los efectos de una construcción nacional polarizante o una globalización excluyente. La continuada existencia de formas premodernas de explotación y exclusión ya fue señalada desde los 60 por González Casanova, y el que habla, entre otros, mediante el concepto de colonialismo interno, desarrollado posteriormente por Aníbal Quijano y otros bajo el término del giro decolonial. América Latina comenzó a ser repensada a través de nuevos discursos y narrativas. Con frecuencia se olvida, sin embargo, que estos cambios de perspectiva no se han dado caprichosamente, sino que reflejan nuevas tendencias y procesos sociales, o bien, cuando menos, realidades ignoradas en gran medida con anterioridad por las ciencias sociales. Así ocurre, por ejemplo, con el debate relativamente reciente en torno al multiculturalismo y la interculturalidad, ligados a la emergencia de los pueblos indígenas como nuevos actores sociales y políticos en América Latina. El surgimiento de los pueblos indígenas, como fenómeno sociológico y político, tuvo que enfrentarse primeramente a dos paradigmas bien enraizados en el pensamiento de los científicos sociales en América Latina. Primeramente, la visión que equipara la modernización, el progreso, el desarrollo y la construcción nacional, conceptos muy poderosos de las ciencias sociales en el siglo XX, con la asimilación e integración de los pueblos indígenas al modelo de nación propuesto desde el siglo XIX por las clases dominantes y ejecutado con ahínco por el Estado. Esta perspectiva se cristalizó a mediados del siglo XX en la política indigenista de los estados latinoamericanos, basada en la Carta de Pátzcuaro, adoptada por el primer Congreso Indigenista Interamericano en 1940. La segunda trinchera que tuvo que enfrentar el emergente movimiento indígena fue el análisis clasista, de inspiración marxista-leninista, principalmente en su vertiente maoísta. En los debates que proliferaron a partir de la década de los 60, los pueblos indígenas fueron categorizados como campesinos pobres, cuyas aspiraciones y demandas debían ser canalizadas a través de la lucha de clases en alianza con otros sectores progresistas de la sociedad. Las identidades étnicas de los indígenas fueron más que una vez desechadas como elementos retrógrados y aún contrarrevolucionarios. Las tensiones que este enfrentamiento de perspectivas generó entre los científicos sociales, así como otros actores sociales, tuvo en ocasiones costos políticos y humanos elevados para los pueblos indígenas. La mejor síntesis de la ideología indigenista oficial fue elaborada por el antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán, quien parte del hecho observable que las comunidades indígenas
se encuentran en las llamadas regiones de refugio, a los que no ha llegado la modernización económica y social. De ahí la necesidad, decía él, de la acción indigenista para integrar a los indios en la estructura de clases y a la nación. Para Aguirre, la transformación de los indios de castas a clases es un paso esencial en la transformación de las regiones interculturales de refugio. En este proceso dejarán de ser indios y serán integrados plenamente a la sociedad nacional. La política indigenista del Estado tiene, según Aguirre, un papel modernizador, progresista y nacionalista. Aguirre Beltrán y otros indigenistas siempre sostuvieron que el indigenismo era una política de los mestizos para los indígenas y no una ideología de los propios indígenas. Con variantes nacionales, el indigenismo mestizo ha sido esgrimido por el pensamiento político y social hegemónico de los países latinoamericanos hasta la actualidad. De hecho, el debate sobre la identidad mestiza y el mestizaje en América Latina, que comenzó desde los primeros años después de la conquista, sigue vigente hoy en día. El movimiento indígena, que emerge de manera organizada en la década de los 80, me refiero al siglo pasado, no antes, ha venido construyendo un nuevo discurso que cuestiona los paradigmas con los que habían venido trabajando las ciencias sociales en nuestra región. A través de congresos y seminarios, marchas, protestas, levantamientos, declaraciones, plataformas y manifiestos, las organizaciones indígenas afinan su discurso en distintos planos, que se refleja de diversa manera en los planteamientos de las ciencias sociales y al mismo tiempo se nutren de ellos. El reconocimiento jurídico y constitucional de los pueblos indígenas representa un cambio de lenguaje que anteriormente se refería a los llamados grupos étnicos o las comunidades indígenas. A partir de los años 80, numerosas leyes y varias reformas constitucionales incluyen el reconocimiento de los pueblos indígenas como pueblos. Lo que antes pareciera ser un coto reservado a la antropología, despierta ahora el interés de las ciencias políticas y jurídicas. Junto con los indígenas, aparecen también nombrados cada vez con más frecuencia los pueblos de origen africano, los afrodescendientes, que también han venido reclamando con insistencia sus derechos denegados e ignorados. El reconocimiento constitucional y jurídico establece, en principio, a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y como objeto de políticas públicas. Los derechos de los pueblos indígenas comienzan a ser introducidos en el discurso sobre los derechos humanos. Aunque los instrumentos jurídicos de derechos humanos del sistema interamericano no hacen referencia a los derechos indígenas, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos comienzan a ocuparse del tema. A partir de 2001, la Corte dicta algunas sentencias favorables a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, con argumentos que provienen de las disciplinas sociales que se venían ocupando de estas cuestiones desde hace tiempo. De esta manera, los pueblos indígenas se han ido convirtiendo en nuevos sujetos de derecho internacional y el derecho indígena ha ingresado como materia de disciplina en las facultades de derecho de nuestros países, de las que se encontraba ausente hace apenas 20 años. Con la transición a la democracia en los 80, se abre un ciclo de análisis sobre la problemática de la ciudadanía. Frente a la ausencia de ciudadanía en los regímenes autoritarios y a la ciudadanía controlada y restringida de los regímenes corporativistas, la transición democrática introduce plenamente el concepto de ciudadanía liberal, que se ajusta bien al régimen de mercado libre de la era de la globalización. Pronto se advierte, sin embargo, que los acumulados rezagos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la persistente desigualdad y las repetidas crisis de legitimidad y representatividad
en los países latinoamericanos hacen problemático el concepto, incompleto desde luego, de ciudadanía liberal en esta región en esta época. Como consecuencia de la irrupción de los pueblos indígenas en el escenario social y político, cobra vigencia la noción de ciudadanía multicultural, vinculada a la noción de los derechos colectivos de los pueblos. La situación de los pueblos indígenas demuestra que no podrán ser ejercidos efectivamente los derechos de los individuos si se desconocen los derechos colectivos de las comunidades y de los pueblos a los que pertenecen estos. Uno de los planteamientos más insistentes de los movimientos indígenas se refiere al uso del derecho propio, que es reconocido en algunas de las nuevas legislaciones y conduce a animados y a veces enconados debates sobre el pluralismo jurídico en nuestros países. La visión monista del derecho, que ha prevalecido durante la época republicana hasta la actualidad, acepta que el Estado Nacional ha de funcionar un solo sistema jurídico y argumenta con frecuencia que la pluralidad de jurisdicciones debilitaría al Estado Nacional, crearía fueros de privilegio en donde todos deberían estar en situación de igualdad ante la ley, complicaría innecesariamente la administración de justicia y permitiría un sinfín de violaciones a los derechos humanos individuales. Por la otra parte, se sostiene, por el contrario, que el respeto al derecho indígena, también llamado con frecuencia derecho consuetudinario, usos y costumbres, costumbre jurídica o derecho comunitario, etc., es una garantía para los derechos humanos de las colectividades indígenas, forma parte del respeto a la diversidad cultural y contribuiría a evitar las persistentes y serias violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas que se han ido acumulando en el marco del deficiente acceso a la justicia que actualmente se les brinda. Cada vez más, las Cortes Supremas y otros tribunales han reconocido las jurisdicciones indígenas, de tal suerte que el derecho indígena ya está comenzando a formar parte de los sistemas jurídicos nacionales, no sin tensiones y contradicciones. Particularmente controvertidos han resultado los debates en torno a la autonomía indígena, como nueva forma de inserción de estos pueblos en las estructuras del Estado, con frecuencia vinculada al ejercicio del derecho de libre determinación. La Constitución Política del Estado Boliviano, adoptada en 2009, incluye como formas de organización político-territorial en el país la autonomía municipal, regional y departamental, junto con la autonomía indígena. Los sujetos autonómicos de esta última son, según la Constitución boliviana, las naciones y los pueblos indígena, originario, campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Así dice la Constitución boliviana vigente. En Ecuador, la Constitución de 2008 establece las circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo. La primera experiencia de autonomía regional en una zona predominantemente indígena y afrocaribeña en años recientes fue la de la Nicaragua sandinista revolucionaria. En 1987 se adoptó el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica. Más antigua es la experiencia de las comarcas autónomas indígenas en Panamá, pero durante mucho tiempo se dio en forma aislada, sin mayor impacto regional en otros países, por lo cual tampoco fue foco de interés de las ciencias sociales. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en 1994 generó sus propias formas de autonomía, al margen de un cambio significativo en la política estatal que no se logró a través de unos acuerdos de
paz incumplidos por el gobierno de la época, y me refiero a 1996, los zapatistas procedieron a crear sus propias autonomías en los municipios que lograron controlar políticamente, exponiéndose al hostigamiento y el desconocimiento de las autoridades del Estado. La reforma constitucional de 2001 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, que, dice el texto, se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Hasta la fecha, este vago principio constitucional no ha tenido ningún efecto práctico en este país. En México, el debate en torno a los pros y contras de la autonomía indígena sigue sin resolverse. Vinculado a lo anterior, surge prácticamente como un nuevo campo de estudio la temática del multiculturalismo, referida especialmente a la educación y la cultura, pero también a la política y el tema del nacionalismo. En la Constitución Política de 2009, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Fin de cita del artículo 1 de la Constitución boliviana vigente. Estos principios constitucionales, como otros semejantes en otras reformas constitucionales recientes en América Latina, abren un espacio a múltiples análisis e interpretaciones de carácter multidisciplinario. La educación intercultural plantea numerosos retos a la visión republicana tradicional de las políticas educativas del Estado. Después de un largo periodo de haberla dejado en manos de la Iglesia, las repúblicas latinoamericanas comenzaron en el siglo XX a ocuparse de la educación indígena como tarea de Estado. En una primera etapa se trataba simplemente de llevar la educación elemental en sus moldes tradicionales a las comunidades indígenas rurales. Posteriormente surgió la idea de la educación bilingüe, en castellano y la lengua indígena local, como un paso metodológicamente adecuado para transitar hacia la castellanización completa. En décadas recientes ha surgido la pedagogía multicultural y más recientemente la norma de la educación intercultural, apoyada hoy en día por instancias internacionales como la UNESCO. En Perú, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe es un campo contencioso para el surgimiento de un singular activismo intelectual indígena que choca con visiones alternas de las comunidades serranas y de las oficinas gubernamentales de Lima. El debate en torno a la interculturalidad se antoja inagotable, en la medida en que incluye aspectos culturales, sociológicos, antropológicos, lingüísticos, pedagógicos, psicológicos, ideológicos, religiosos, así como económicos, políticos y jurídicos, entre otros. Lo que comenzó hace algunas décadas como una discusión más bien técnica entre algunos especialistas en torno a la conveniencia de utilizar la lengua materna indígena en la enseñanza del castellano, termina actualmente en un replanteamiento total del sistema educativo nacional. La ONU reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su lengua y cultura, a sus tradiciones, saberes y cosmovisión, todo aquello que el Estado Nacional Republicano negó a los pueblos indígenas durante prácticamente 2 siglos. Hoy se han creado en diversas partes del subcontinente universidades indígenas interculturales que pretenden desarrollar nuevas pedagogías, construir nuevas visiones de país, explorar vías alternas de desarrollo, rescatar el ambiente y la naturaleza como elementos culturales de los pueblos. Siendo tan reciente esta experiencia, está abierta la pregunta de su eventual éxito o fracaso.
El multiculturalismo también choca con el enraizado racismo antiindígena y antiafricano que permea a las sociedades latinoamericanas. Conforme se articula la demanda ciudadana de los pueblos indígenas en torno a las alternativas multiculturales de una sociedad plurinacional, se hacen más abiertas y frecuentes las reacciones racistas de aquellos grupos sociales y étnicos cuyos intereses y tradicionales prejuicios culturales y raciales son ahora expuestos a la luz pública. El tema del racismo ha entrado en la discusión pública, en los medios, en los parlamentos, en las universidades, allí en donde con anterioridad o no existía, o se encontraba soterrado, o era un tabú. El talón de Aquiles que refleja la alta vulnerabilidad de los pueblos indígenas ha sido la política de desarrollo, vinculado al problema de la tierra y los recursos. Es demasiado bien conocida la historia del despojo de los pueblos indígenas. La mayoría de los estados latinoamericanos se erigieron sobre las ruinas de las antiguas culturas y civilizaciones indígenas. Todavía en las últimas décadas del siglo XX continuaba y continúa la expropiación de tierras, territorios, aguas, bosques y otros recursos que aún quedan en manos de estas comunidades. Y eso a pesar de la legislación que mencioné anteriormente. Este proceso recibe su legitimación en las diversas teorías de la modernización, el desarrollo sostenible, el progreso, la competitividad y la integración nacional, inspirados a su vez en el darwinismo social, el positivismo, el economicismo, el individualismo, que sigue siendo materia corriente en algunos centros académicos. El debate que más ha dividido a la clase política se da en torno a la propiedad de la tierra. Si bien el liberalismo económico del siglo XIX hizo todo lo posible por entregar las tierras indígenas a los grandes propietarios, aún quedaban regiones indígenas aisladas, sustraídas a este proceso. 100 años más tarde, bajo las instrucciones de los organismos financieros internacionales, los gobiernos latinoamericanos intensificaron su ofensiva contra los restos de los territorios indígenas que aún quedaban en manos de las comunidades. Sin embargo, para entonces, las últimas décadas del siglo XX, la resistencia indígena había adquirido su propia dinámica y, como se ha mencionado arriba, las nuevas legislaciones reconocieron a distinto grado los derechos tradicionales de posesión y ocupación de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales. Actualmente se sigue debatiendo acerca de los méritos relativos de la propiedad privada y la posesión colectiva. El neoliberalismo económico, apoyado por el liberalismo político, pretende llevar hasta sus últimas consecuencias la privatización y concentración en manos privadas de los últimos resguardos indígenas en el continente. Los movimientos indígenas y sus aliados, socialistas, ecologistas, altermundistas, indigenistas, etc., arman estrategias para la defensa de las tierras, territorios y recursos indígenas. Los organismos públicos y privados de defensa de los derechos humanos han contribuido a ello. Algunos tribunales supremos, como la Corte de Constitucionalidad en Colombia, han desarrollado jurisprudencia en la materia, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está desarrollando una doctrina protectora de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas en el marco de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero en vez de estimular debates críticos y abiertos, generaron polémicas ideológicas de descalificación mutua, que a su vez engendraron posturas cada vez más radicales y estériles, como el senderismo en Perú y otras experiencias guerrilleras de los años 60 y 70. Los movimientos indígenas produjeron también su cosecha de indianismos radicales, algunos de los cuales florecen todavía. Paulatinamente, el movimiento indígena ha producido
en interacción con otros movimientos semejantes en distintas partes del mundo, su propio concepto, el desarrollo sostenible. Eso es un término acuñado por un organismo de Naciones Unidas, basado no solamente en el respeto a las culturas indígenas, sino en la participación activa de los pueblos. A la par, se construye una visión a futuro del llamado buen vivir. El buen vivir, concepto incluido en la Constitución boliviana de 2009, el suma camaña, como se dice en Aymara, que está basado en la supuestamente tradicional visión de integración armónica entre las comunidades y la naturaleza. El concepto andino de la Pachamama, que tiene expresiones similares en otras partes del mundo. Contrástese esta visión con la del desarrollo sostenible promovido por los organismos internacionales. Así como el desarrollismo de hace medio siglo fortaleció el mito del nacionalismo revolucionario, expresado sobre todo políticamente en México y en Bolivia, pero retomado a su vez en otros contextos, el resurgimiento del mundo indígena ha creado sus propios mitos. Uno de ellos, el andinismo, tuvo su momento entre intelectuales de los países centroandinos, quienes cultivaron una visión de la identidad propia de los pueblos andinos, vinculada a la geografía hostil de la montaña en contraposición a las poblaciones de la costa y la selva. El Tahuantinsuyo es el espacio indio precolonial y preexistente a las fronteras políticas actuales, y más amplio aún lo es Abya-Yala, el concepto que el movimiento indígena ha adoptado para referirse al espacio continental bautizado como América por los europeos del siglo XVI. La segunda cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas de Abya-Yala, realizada en Quito en 2004, declara, cito, somos pueblos originarios de Abya-Yala. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, nos enseñaron a amar y venerar nuestra fecunda Pachamama, a convivir en armonía y libertad con los seres naturales y espirituales que en ella existen. Las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que tenemos son herencia de nuestros antepasados y son la base para la construcción de nuestro futuro. Así como los pueblos indígenas proponen, con nombre y apellido, un desarrollo alternativo, solidario, comunitario, participativo, endógeno, armónico con la naturaleza, protector y no destructor del medio ambiente, igualitario y equitativo, así también reclaman que en la situación actual sus condiciones de vida se encuentran muy por debajo de los promedios nacionales y de las condiciones de otros sectores de la población nacional. De hecho, las cifras que proporcionan los gobiernos, los organismos multilaterales y los centros de investigación demuestran la continuada existencia de grandes desigualdades en ingresos, niveles de bienestar, servicios sociales y otros satisfactores entre las poblaciones indígenas y no indígenas. Hasta hace poco, las estadísticas oficiales no proporcionaban los datos desagregados que permitieran enfocar las políticas públicas del sector social hacia los núcleos de población más necesitada, que en gran medida consisten de indígenas. Las autoridades a veces arguyen que desagregar datos por etnicidad sería un acto discriminatorio. Otros invocan dificultades metodológicas con altos costos y resultados poco confiables. El hecho es que los especialistas que diseñan, analizan e interpretan las encuestas y los que se encuentran en posición de tomar las decisiones que serían apropiadas como reorientar los enfoques de las políticas sectoriales, se han dedicado poco al estudio de los pueblos indígenas. En consecuencia, el cambio de paradigma que ha tenido lugar, para llamarlo de alguna manera, requiere también de una respuesta estructurada de los centros académicos que generan las investigaciones, hacen las preguntas,
diseñan los programas y sugieren las respuestas con las cuales deberán trabajar tanto los tomadores de decisiones en el sector público como los directamente afectados, los pueblos indígenas. En las 2 décadas que abarca aproximadamente la transición del milenio, las naciones que surgieron de las ruinas del Imperio Español en las Américas se plantean una vez más la cuestión de la identidad nacional. Hace un siglo era común la afirmación que estos países constituían aún naciones inacabadas y que era preciso consolidar su construcción, descartando la presencia indígena. A lo largo del siglo XX se proclamaba que la modernización y el desarrollo nos conducirían a este objetivo. En este proceso, el pensamiento hegemónico reflejado en las ciencias sociales afirmaba que los indios, en la medida en que se les reconocía existencia alguna, eran un obstáculo a superar. Para ello servían las políticas asimilacionistas del indigenismo, pero aún sin el indigenismo era común considerar que el desarrollo económico y la integración a los mercados globales obtendrían el mismo resultado, la desaparición de los pueblos y de las culturas indígenas. ¿Cuánto tiempo me queda? Gracias. Bueno, pero la vuelta del milenio también ha producido una visión alterna de país, la de un Estado plurinacional, como el que se ha dado Bolivia en su nueva Constitución de 2009 y como el que demandan numerosos movimientos indígenas en otros países. Los intelectuales orgánicos de las organizaciones que articulan esta demanda manejan un discurso que conduce a la construcción o reconstrucción de identidades étnicas diversas: quechua, aymara, maya, mapuche, mixteca, mixquita, purépecha, etc., en el que se combinan elementos de los viejos planteamientos indianistas de hace 3 o 4 décadas con argumentos altermundistas del movimiento antiglobalizador y antineoliberal contemporáneo, fundamentados en los principios hoy universalmente reconocidos de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así, la Cumbre de Pueblos Indígenas, reunida en Puno, Perú, en mayo de 2009, con la presencia de 6.500 delegados de numerosos países del mundo y más de 500 observadores, aprobó la declaración del lago Titicaca. No se las voy a leer porque ya me he excedido del tiempo, pero la pueden ustedes consultar en el internet, y yo sé que cada uno de los aquí presentes sabe mucho más de internet que yo. Así que simplemente diré que la declaración del lago Titicaca forma parte de una larga serie de proclamas y declaraciones que las organizaciones indígenas han lanzado a lo largo de las últimas décadas. En estos documentos se perfila una nueva autoconciencia indígena, una feroz crítica al neoliberalismo capitalista, una visión alterna del Estado Nacional, un modelo distinto de país y una emergente identidad étnica que busca transformarse en un nuevo concepto de ciudadanía. La influencia de estos planteamientos se ha hecho sentir en los debates políticos y académicos y ha tenido fuerte impacto en los movimientos indígenas, tales como la lucha mapuche por sus tierras, el levantamiento del EZLN en México, los diversos levantamientos y la participación electoral de los indígenas ecuatorianos, los conflictos que enfrentan las comunidades nativas amazónicas con el Estado neocapitalista peruano, los esfuerzos que ha desplegado el pueblo maya para reafirmar su identidad cultural en Guatemala, y a partir de 2006, la participación del pueblo aymara en la gestión del Estado plurinacional en Bolivia. En otros niveles, algunos pueblos indígenas de Colombia
luchan contra el peligro de su extinción. Los indígenas de la costa atlántica de Nicaragua aún esperan que se cumpla la promesa de su autonomía regional planteada desde la victoria sandinista 2 décadas atrás. Y los de Panamá desean que los visos de autonomía logrados hace años con la creación de las comarcas indígenas no se desvanezcan en el proceso de la globalización neoliberal. Si la lucha indígena por la emancipación está aún en sus inicios históricos, la resistencia conservadora y liberal de las estructuras del poder no se ha hecho esperar. Para ello basta mencionar solamente la criminalización de la protesta social de los mapuches, la violencia selectiva contra las comunidades indígenas colombianas, el regionalismo racista y violento de los cambas del oriente boliviano contra el empoderamiento indígena, la represión violenta de la lucha de las comunidades amazónicas peruanas por sus recursos y sus tierras. Finalmente, y con esto termino, a la vuelta del milenio surge nuevamente la preocupación de las ciencias sociales por reconstruir una visión de América Latina. Lo que comenzó hace 2 siglos con una búsqueda ansiosa de las nuevas élites criollas latinoamericanas de su identidad nacional, pasó por diversas etapas: la integración nacional, el proceso de mestizaje, el indigenismo de Estado, el desarrollo modernizador, la democratización y la ciudadanía neoliberal. A principios del siglo XXI aparece el indianismo como ideología de resistencia, a la par que surge el multiculturalismo emancipador que plantea una nueva sociedad multinacional. Las disciplinas sociales académicas han estado un poco al margen de estos procesos. Sus paradigmas se han quedado por lo general en la etapa del desarrollismo y de la democratización. La sociedad civil, al verse liberada del ambiente represor del autoritarismo político, logró enriquecerse con los movimientos sociales de derechos humanos y las luchas de los pueblos indígenas por su emancipación y empoderamiento. La praxis del cambio influyó a su vez en algunas tendencias de las ciencias sociales, como antes lo habían hecho en su momento el movimiento obrero, los estudiantes, los habitantes urbanos, los campesinos sin tierra y las mujeres feministas. Como ha sucedido anteriormente en América Latina, algunos científicos sociales han saltado la barrera de la academia a la acción política y social. En el movimiento indígena han surgido los intelectuales indígenas, reconocidos cada vez más como líderes sociales y como pensadores y orientadores de nuevas ideas y visiones para la acción política y la práctica social en los campos de la educación y capacitación, la comunicación social, el desarrollo comunitario, la contienda electoral, el cabildeo político y diplomático, el diseño, el manejo y la evaluación de proyectos, etcétera, etcétera. El movimiento indígena encara múltiples problemas: la oposición del Estado y de las clases y etnias hegemónicas, así como sus propias debilidades. Está en proceso la construcción de nuevos enfoques teóricos que se han venido planteando en torno a las actividades del Foro Social Mundial y de las diversas reuniones y cumbres indígenas, así como las reuniones internacionales convocadas por el movimiento zapatista en la selva de Chiapas. Esto lo ha dicho mi buen amigo y maestro, que aquí recibió un merecido homenaje hace un par de días, Pablo González Casanova, quien abre el debate hace algunos años en su artículo ya conocido en torno a la teoría de la selva. Contra 500 años de olvido, los indígenas desafían ahora el mundo y las ciencias sociales, con un mundo en que quepan solo los mundos. Vaya tarea. Muchas gracias.
agradecemos muchísimo la brillante presentación del doctor Rodolfo Slavenhagen, en la que nos fue llevando históricamente en esa comprensión de cómo el reconocimiento de los pueblos indígenas a sus voces, sus profesiones, sus maneras de organización comunitaria, participativas, igualitarias, su relación con el planeta de tanto respeto y orientada al buen vivir, su ethos, su nomo, ha ido transformando los imaginarios y prácticas sociales, los sistemas mismos de organización de la vida social, las políticas públicas en torno a ellos, las comprensiones que desde las ciencias sociales vamos teniendo, pero como estos procesos de transformación realmente se viven en esta gran paradoja de la en América Latina, que se contrapone a esas políticas de reconocimiento basadas en la interculturalidad que van emergiendo y cómo allí estarían los grandes desafíos de las ciencias sociales para ayudar a avanzar en esta comprensión. Doctor Rodolfo, muchísimas gracias y lo despedimos con un gran aplauso.